Vamos a hablar algo muy interesante esta mañana. Voy a dejar a Moisés en stand-by para el jueves, porque esta madrugada platicando con el Señor me dio la indicación de hablar de algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Normalmente la iglesia no está enseñada a obedecer la voz de sus profetas. Y es que vuelvo nuevamente a los inicios. Todo empieza en el Génesis de tu vida, en el Génesis de mi formación, en el Génesis de mi cultura, en donde desde que era chiquito, alguien me dijo a mí o a usted, solo un tata tenés, y soy yo. Bueno, muy bien. Nadie tiene por qué darte órdenes, ¿oíste? Muy bien. Y eso fue quedando grabado en la mente. Y la mente tiene un problema, que la mente, una vez algo le cae, ahí lo deja guardado. Por eso el dolor, la frustración, la amargura, en la mente. Es que no olvido lo que me dijeron. Es que no olvido lo que me hicieron. Es que no olvido, porque está ahí, es la parte del alma que se llama raciocinio. Entonces desde chiquitos nos enseñaron mal a no escuchar otras voces de autoridad. Porque nuestros padres, queriendo hacernos un bien, nos dañaron. Y nos dijeron que nadie me diga lo que debo hacer. Nadie tiene por qué decirte. Tu vida es tuya. Ahorita están reeducando a esta generación de niñas que tu cuerpo es tuyo. Me imagino que ya llegaron a tu colegio a decirte los psicólogos de la nueva era que tu cuerpo es tuyo, que puedes hacer con lo que quieras. Que si quedas embarazada puedes abortar porque es tu cuerpo. Que puedes tener relaciones con tu novio porque es tu cuerpo. Eso están haciendo ahorita. Y eso no es nuevo, esto siempre ha existido. La nueva era no es algo de la era de Acuario, eso vino desde Babilonia. Ahí empezó el proceso de la enseñanza con la que Pablo luchó, con el gnosticismo griego. Y eso enseña que el hombre es el ser supremo de la creación. Y como ser supremo, tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Y entonces, durante 20, 30, 40 años, hemos crecido así. Y por ignorancia de las Escrituras, se lo hemos vuelto a decir a nuestros hijos. Por eso tomen en cuenta, mamás, la mayoría de madres van a la escuela a alegar, a reclamar por qué lastimaron a su hijo. Un craso error. Usted lo que está haciendo es que está enseñándole a ese niño que cuando alguien lo lastime, usted va a salir en defensa de él. Y cuando el jefe lo lastime, quiero verla a usted reclamándole al jefe por qué lastimó a su chichi de 40 años, con bigote y pelos en el pecho y todo. Lo más seguro es que el jefe le diga al guardia, hágame un favor, sáqueme esta doña de aquí. Por eso es que nosotros, aquí en Visión de Fe, tenemos un alcance en la conducta de ustedes. Por eso es que somos tan incisivos con respecto a la familia, y es cuando, entre comillas, lastimamos a los padres. Porque son ustedes los encargados de ir a su casa a reeducar a sus hijos de acuerdo a los patrones de la Biblia, no a los míos. Vino alguien a visitarnos, le contaba no sé a quién, y luego me lo encontré en la calle. Me dice, pastor, qué bonita su iglesia. Fíjese que los visité un jueves, iba con mi hijo de 6 años, no, de 4 años, y quise llevarlo a la sala cuna. Y le pregunto, ¿usted no tiene sala cuna? ¿Cómo no? Claro que tenemos. Es que llevé a mi hijo
A donde me dijeron que era la sala cuna, toqué y nadie me abrió. ¿Dónde ponen a los niños los jueves? Yo le dije, ahí están, en el templo. Pero no es posible, si yo no oí llorar a ningún niño, ni oí mover a nadie, no vi niños ahí. Ahí están, digo. Lo que pasa es que en nuestra visión, con respecto a eso, hace unos 3 años se le enseñó a las mamás a tener a sus hijos en su casa sentados media hora, sin hacer nada, solo sentado. Ay, tan ingratos, dijeron algunos. Estábamos enseñando a la mamá a enseñar a su hijo, para que cuando llegara el momento de ir a la iglesia, el niño ya no esté sentado allá, sino aquí. Ah, me dijo, o sea que por eso no vi ningún niño molestando, solo el mío, claro. Claro. Porque educando al padre, se educa al hijo. Y eso no es un concepto de visión de fe, eso es pura sociología. ¿Quieres arreglar al hombre? Arregla al niño. Arregla al niño. Entonces, ¿en donde somos incisivos y caemos mal? Cuando le tocamos a la mamá o al papá sus conceptos. Es que ¿por qué me tiene que decir eso a mí? Porque ustedes son los encargados de decírselo a sus hijos en su lenguaje. Porque como pastores, mi esposa y yo no tenemos ninguna autoridad sobre sus hijos, pero sí sobre ustedes. Por eso aquí hablamos con los padres, para que ustedes traduzcan y lo hablen a sus hijos. Y el resultado es un culto a Dios con respeto. En donde una niña está tan sentada oyendo la palabra, porque a saber cuántas horas pasó en su casa sentada, sin hacer nada. Ahora viene y está sentado con respeto. Ahora dígame, ¿para quién fue el beneficio? Para los padres. Ayer fui a predicar, el viernes fui a predicar en una iglesia. Y hasta el final había un niño correteando por todos lados. Y una bulla que tenía y el papá por atrás y aquí que allá. Hasta que usted ya sabe, usted ya me conoce, ¿verdad? Y entonces desde el púlpito, ¿hay alguien que ayude a ese niño? Que me deje predicar, yo ahora así como estoy, por favor. Y el don dijo allá atrás, sí pastor, ya me lo llevo, ya me voy. Agarró al Will y se fue. No sé qué pasó con el pastor de la iglesia. No sé si lo corrió para pedirle perdón a saber qué, pero en cuanto a mí, esa es mi misión. No visión, no, misión. Preparar a la siguiente generación, enseñando a los padres, que son los que llevan la batuta en la casa. Bueno, ¿cuál es el papel realmente y la responsabilidad del atalaya? Para empezar, ¿qué es un atalaya? Mi esposa lo enseñó magistralmente en alguna ocasión cuando dijo, el atalaya es el hombre o la mujer que Dios ha puesto en una torre para que si ve venir al enemigo, dice la palabra, si ve venir al enemigo y no toca la trompeta, el enemigo penetra la ciudad, va a ser un montón de gente muerta y la culpa va a ser del atalaya por no haber avisado. Pero si el atalaya ve venir al enemigo y toca la trompeta y nadie se prepara, el atalaya queda libre, pero el pueblo va a pagar las consecuencias. Así que la iglesia tiene atalayas. Pero tenemos que empezar desde el principio. El pueblo tiene que ser enseñado a obedecer al atalaya. Se imagina una ciudad amurallada como las que existían antes. Una muralla en cada esquina hacia los 4 lados del ambiente, como un cuartel militar. Entonces un atalaya veía por allá una polvareda, afinaba los ojos porque tenían un ojo 20-20. ¿Se recuerda cuando David recibe un mensajero y dice, allá viene fulano? ¿Ah? A la distancia conocían ellos, aquí los que iban llegando. Y entonces el atalaya ve,
y empieza a ver los estandartes. No, estos son enemigos. Y toca la trompeta. Oiga, alguien allá adentro, ¿y ese trompetero quién es para que me esté avisando a mí? ¿Y ese quién es para que me esté hablando de esa manera? Yo no estoy acostumbrado a que me hablen así. ¿Qué pasaba cuando entraba el enemigo? ¿Qué pasaba? Mataban. Porque en lugar de agarrar sus armas, en lugar de ponerse en orden de batalla, este ignorante decía, ¿y quién es ese para que me esté hablando así? Si yo ni lo conozco, además ni me cae bien. Es que la atalaya no era para caerle bien, era para avisar que el enemigo viene contra la casa, contra la ciudad, contra el campamento. ¿Me explico? Pero viene otro y dice, oye, sonó una trompeta, preparémonos, viene el enemigo, y agarraban sus armas, y entonces el enemigo venía y lo rechazaban. ¿Ya se dio cuenta? La iglesia tiene atalayas que Dios ha puesto para avisarle al pueblo cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen juicios, cuando vienen cosas que van a mermar su vida financiera, espiritual, familiar, social, lo que sea. Por eso muchos atalayas, utilizando este nombre, van a dar malas cuentas a Dios, porque no le avisaron al pueblo, no lo previnieron, por no caer mal, por no lastimar susceptibilidades, por no hacer sentir mal a la gente. No les avisaron el enemigo que estaba empezando a vulnerar sus hogares, sus casas, sus familias, sus empresas. Quisieron ser más buenos que Dios. Y las cuentas que van a entregar van a ser horribles. Van a ser horribles. Entonces, ¿qué significa la responsabilidad del atalaya? Que el atalaya es el encargado de avisar, de dar los avisos que Dios quiere darle a su pueblo. El atalaya somos los que estamos al frente, porque le estoy hablando de la responsabilidad, no de los privilegios. Nosotros no tenemos privilegios. Lo que tenemos es un deber hacia Dios, de que ustedes sean protegidos, porque si no a nosotros nos piden cuenta de su sangre. Por eso Pedro dice por ahí, iglesia, pórtense bien, lo estoy parafraseando, pórtense bien, obedezcan la palabra que les predicamos, para que cuando demos cuenta de ustedes, lo hagamos con gozo. ¿Se da cuenta? Pórtense bien, obedezcan, para que cuando el Señor, el príncipe de los pastores, nos llame y nos pida cuentas de ustedes, podamos hacerlo con alegría. Es Pedro quien dice eso. Pero lógicamente volvemos a la introducción. Desde niños les dijeron, nadie te manda, solo yo. Ahora viene la atalaya y le hace una advertencia, le da una enseñanza, le hace un aviso. Y usted dice, no, eso no es así. Porque ya me enseñaron que no era así. En lugar de leer lo que dice aquí, recuerda lo que le dijeron allá. Entonces vamos a empezar. Veamos Jueces capítulo 6, verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Oiga bien, o lea bien. Y quizá agarre un lapicero y va marcando ahí en orden ascendente las consecuencias. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años. Señor, gracias por tu palabra, te bendigo y te agradezco este momento. Te ruego que me des una palabra profética, apostólica y de enseñanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Estamos entrando en el libro de Jueces, que es inmediatamente después de que Josué entregó la tierra prometida a las tribus de Israel. ¿Se recuerda? Y pasaron 2 generaciones en donde todo marchaba bien, en donde todo estaba en orden. El nombre del Señor era glorificado, el nombre del Señor aquí y toda la cosa. Y vino la segunda generación, por eso es que estoy hablando, o empezó el Señor dándonos una introducción con los padres. Porque los padres que entraron a la tierra prometida, que eran los jóvenes de 20 años nacidos en el desierto, ahora heredaron la tierra prometida que sus mismos padres no pudieron. Quedaron muertos en el desierto. Y esta generación que nació en el desierto, examinemos bien, esta juventud que está en la tierra prometida y que heredó la tierra, la tribu de Judá, de Aser, de Zabulón, todos ellos, nacieron en el desierto. Entonces, aquí hay un misterio. Nacieron bajo la tutela de un maestro. ¿Quién era su maestro? Moisés. Moisés los guió durante 40 años. Cada familia de los que salieron de Egipto se fueron quedando muertos en el desierto, pero nacieron hijos. Y estos chiquitines empezaron a caminar cuidados por Moisés. Entonces la única voz que ellos conocían, ¿de quién era? ¿Y qué enseñaba Moisés? La ley. Cada parada, la ley, Moisés agarraba las tablas y les decía, dice Jehová, cuando entres a la tierra prometida, cuando heredes, y volvían a caminar aproximadamente, y no tengo el dato correcto, no tengo la cita, pero dice que fueron 42 paradas, 42 estaciones en todo el desierto, y fueron 40 años. Un matemático que me diga cuánto tardaba cada parada. ¿Cuántos meses? Saque sus cuentas. 42 estaciones en 40 años. ¿Qué hacía Moisés cada vez que el Señor le decía, detengan el campamento? Y armaban el campamento y toda la cuestión, la nube bajaba. ¿Y Moisés qué hacía? Enseñar. Porque lógicamente, al detener la caminata, ¿para qué la están deteniendo? ¿Por qué detiene usted su semana hoy? Para aprender. ¿Por qué detiene el jueves su rutina y viene a la iglesia? Para aprender. No para comer pupusas, no, para aprender. Entonces el pueblo, cuando el Señor decía a Moisés, detenga al pueblo, se detenían. Armaban el tabernáculo, la nube caía y Moisés empezaba a enseñar. Así que sus güiros empezaron a oír una sola voz, no la de sus padres. Porque si hubieran oído la voz de sus padres, ¿qué les hubieran dicho? Fíjate, mi hijo, que yo me acuerdo, cuando estábamos en el mundo, en Egipto, viera los ajos, las cebollas. ¿Y qué hubiera dicho el niño? Yo también quiero conocer eso. Por eso muchos de nuestros hijos necesitan conocer el mundo. Porque los mismos padres les recuerdan lo que ellos desearon y vivieron, sus ajos y sus puerros. Entonces estos chiquitines, como no tienen papá ni mamá porque se murieron, ¿a cargo de quién quedaron? De Moisés. Entonces la única voz que ellos oían era la de su líder. La voz de quién oyen ustedes, no de sus líderes. No nos hagamos ilusiones. Es una utopía creer que toda la iglesia nos obedece. Ustedes oyen otras voces. En lugar, pero esa generación que está en la sala cuna, la voz de quién están empezando a oír. La voz de Dios.
siempre y cuando ustedes nos ayuden. Entonces Moisés leía la ley y esta generación fue creciendo. Y entonces, oiga, mira tú, ¿y qué va a haber allá? ¿Será que allá van a haber muchachas bonitas? Sí, pero Moisés dice que cuidado. Moisés dice cuidado. Moisés dice cuidado. Así que esta generación llega al momento a cargo de Josué, dice la Biblia, lo voy a leer en Josué capítulo 32, los huesos de Josué que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y pasaron a ser posesión de los hijos. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en el collado de su hijo Fines, que le había sido dado en la región montañosa de Efraín. Se termina el Éxodo y ahí llegamos. Ahora viene Jueces. Después de la muerte de Josué, ahora entramos a la tierra prometida, muere Josué. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor, porque no hay un juez, ya no hay un líder. Pero ellos fueron enseñados a consultar con Dios. Y le consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió, Judá subirá. Y entonces vinieron todos, se organizaron, y Judá, que es una enseñanza aparte, Judá viene, se pone al frente y empiezan a conquistar. Esta generación consultaron con Dios. ¿Quién se los enseñó? Moisés. Ellos no tomaron decisiones propias. Esta generación, como se espera de esta nueva generación, consulten con Dios. Porque han sido enseñadas y enseñados por un Moisés, que no soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero dígale a un papá que nos pida consejo. ¿Qué cree, cielo? Pues claro que no. Dígale a una mamá que nos diga por celular, por favor, pastores, oren por mí que voy al mercado. Dígaselo. No. Pero dígale a un niño, pastora, ya me voy al colegio, ¿puede orar por mí? Lo hace. Y no los estoy ofendiendo, no los estoy lastimando, creo yo. Les estoy enseñando. Por eso todavía hay jóvenes que no se relacionan con sus líderes, porque la voz que oyen es la de su papá y de su mamá, que no es mala, pero cuando no estén los padres, ¿qué van a hacer? ¿Con quién van a consultar? Porque los padres no visualizan lo que nosotros visualizamos. Nosotros nos proyectamos a 20 años. ¿Qué va a pasar con esos niños dentro de 20 años? Entonces esta generación hizo eso. Ahora en la tierra prometida tienen hijos. ¿Y qué es lo que los hijos ven en sus papás? Que cuando tienen una necesidad, consultan con Dios. Ya van 2 generaciones. Ahora la segunda generación tienen hijos y ya no consultan con Dios. ¿Qué ven los hijos? Ya no consultaron con Dios mis papás. Ellos tomaron decisiones y entonces empezaron a vivir su propia vida, alejados. La Biblia dice, ya nadie habló de las cosas del desierto, nadie habló de las piedras puestas en el Jordán, nadie habló de Jacob, de Saúl, de Isaac, de Abraham, ya nadie habló de eso. Posiblemente uno de esos niños dijo, bueno, ¿y yo de dónde vengo? Ah, pues de mi papá. ¿Y tú a qué tribu perteneces? Yo no sé. Porque a este momento las tribus empezaron a casarse con las cananeas y a darse en matrimonio y se fue perdiendo el linaje, se fue perdiendo, hasta que ya no mencionaron el nombre de Dios. Pero como eran hijos de Dios, hay un problema. Hay un problema. Y esta generación empezó a vivir a su estilo.
Empezó a vivir a su forma de vida. Ya no consultaron con Dios, no pidieron consejo, y Dios desde arriba viéndolos que iban a la deriva y a la deriva y a la deriva. Porque es un hecho, mis queridos, que el hombre a mayor distancia, y eso lo he enseñado los lunes, a mayor distancia de Dios, vamos a ver, mientras más pegado esté yo a Dios, más santidad hay en mí. No por mí, sino es una refracción. Yo me despego a Dios y Él me refracta su santidad. Me alejo de Dios. ¿Qué sucede? Se aleja la santidad. Me alejo de Dios. ¿Qué sucede? Se pierde más. Romanos 8. Hasta que llega un momento en que estoy tan lejos de la santidad de Dios que me animalizo. Y entonces dice Romanos 8, muchos perdieron incluso el uso natural de la mujer, casándose hombres y mujeres con mujeres, que en lugar de darle la gloria al Creador, adoraron a la creación, porque estaban tan lejos. Y eso no es solo para el mundo, eso está aquí metido. Jóvenes que adoran su inteligencia, jóvenes que adoran su estatus, jóvenes y señoritas que adoran su forma de vida, están tan lejos de Dios. No andan en pecados horribles, pero tienen un ídolo allá adentro, porque están lejos de Dios. Entonces esta generación empezó a vivir como ellos creían que podían vivir, y dice la Biblia, cada quien hacía lo que bien le parecía. Es un epitafio para que nosotros podamos aprender qué es lo que está sucediendo en estos momentos de la historia. Se lo leo, verso 24 de Jueces. Los hijos de Israel se fueron entonces de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y todos ellos salieron de allí para su heredad. Pero quiero que tal vez nos ponen el verso 25, porque aquí empieza la consecuencia. ¿Qué dice Jueces, capítulo 21, verso 25? Vamos a ver. En esos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Cada uno, cada familia. Muchos ya no oraron por los alimentos. Hace una generación que se perdió la oración. Y cada generación son 40 años. Hace 40 años ya no se mencionó el nombre de Dios. Hace 40 años ya no hubo ofrendas para el templo ni para el tabernáculo. Es más, ni tabernáculo hay. Hace 40 años ya los hijos no obedecieron a los padres. Porque esta generación fue la que nació sin obedecer padres. ¿Qué te parece? Ya los 10 mandamientos, a saber qué era eso. Un gloria a Dios nunca se escuchó en 40 años. Ir a buscar a Dios, algún altar, nunca se hizo un altar en 40 años. Vea cómo el pueblo se fue alejando hasta que llegó el momento en que Dios quedó como una historia, como algo allá en la lontananza de la historia. Y entonces, en esos días, no había rey, no había juez, no había atalaya que avisara del peligro de alejarse de Dios. Y cada uno hacía lo que bien le parecía bien ante sus ojos. Por eso algunos en la iglesia todavía dicen, es que yo no le hago daño a nadie. Es que yo en lugar de dar mi diezmo al Señor, yo le doy a una viejita, le doy al pastorcito de allá, le doy a una viuda. Pero Dios dijo que el diezmo era de él, no de la viuda. Si quiere darle el diezmo a la viuda, quiere que le diga algo, según Levítico, son 5 diezmos.
¿Puede usted dar 5 si no da ni siquiera 1? El diezmo de Dios, el diezmo de la viuda, el diezmo del huérfano. Mire el orden. El de Dios primero, el de la viuda, el del huérfano y en tercer lugar, el del levita. O sea que yo como pastor estoy en tercer lugar en la escala del diezmo. Y por último, el diezmo del templo. Es que yo el diezmo, en lugar de dárselo al pastor, se lo doy a la viejita. No, aparte del de la viejita, tiene que darle al pastor. ¿Aló? Yo le dije que esto iba a rascar. Es que yo el diezmo se lo doy a aquel pastorcito, todo cholco de allá del cantón, también. Pero ese es el tercero. Primero el de Dios, luego la viuda. O sea que más importante que el pastor es la viuda, pero primero Dios. Más importante que el pastor es el huérfano, pero primero a Dios. Y más importante que el templo es el pastor. Ahora la pregunta, ¿puede usted dar 5 diezmos? Sean sinceros. Yo todavía no. Porque cada quien hace lo que bien le parece a sus ojos. Con Dios no se juega. Entonces, ¿qué sucede? Entramos ahora al capítulo 6 de Jueces. Vamos a retroceder un poquito. Y dice, el capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Aquí es en donde voy a hacer un poquito, humanamente hablando, voy a ser un poco cruel, pero se lo dejo a su discreción. Algunos de ustedes están viviendo situaciones difíciles, financiera, social, cultural, familiar, matrimonial o personalmente, enfermedades, tienen, ¿cómo se dice? Los que roban, como dice Malaquías, y reprenderé por vosotros al devorador. Les están devorando la salud, les están devorando, mis queridos, su casa, les devoran un montón de cosas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Muy sencillo, no estás obedeciendo la palabra del Señor y aparte de eso, el Señor ha mandado enemigos por 7 años. No 1, ni 2, ni 3, son 7 años. ¿Y por qué 7? Porque el 7 es el número de Dios. El 7 es el número de Él. Cuando se suman las letras da número 7. Eso cualquiera lo sabe. Es como el 8 es el número infinito, pero no voy a entrar a eso. El 7 es número de Dios. Cuando nosotros hacemos lo malo, es Dios quien manifiesta su disciplina y suelta al enemigo. Y le dice a los madianitas, Madián, vayan y le quitan todo lo que quieren comer estos. Y se lo quitan. Y Madián venía y les quitaba el trigo. 7 años aguantando hambre. 7 años escondiéndose. 7 años con miedo. 7 años pasando hambre. Apenas lograban rescatar un poquitillo de comida, de trigo, de cebada. Todo lo demás se lo llevaban los madianitas. ¿Y qué pasó? El Señor les levantaba un juez. El juez venía, que era la atalaya, pedía perdón, Dios actuaba y el pueblo venía nuevamente ahí. Pero ¿qué pasa cuando se acostumbraban? Por eso, mis queridos, nuevamente, la ofrenda, el diezmo, la siembra, el ejercicio de fe, es para que usted se desprenda de la codicia de tener más. Lo único que Dios quiere es curarnos de la codicia normal de un hombre. Eso no es pecado, eso no es algo que usted aprende, eso ya está en usted y en mí. Cuando yo doy, ayer hablaba con un amigo y le decía, cuando yo doy, el Señor me está curando
de la codicia de tener más. Porque nunca voy a tener lo que yo quiero. Siempre voy a querer más. De ahí los griegos inventaron al rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, hasta que eso lo mató. Ese es el síndrome humano. Entonces el Señor levanta a Gedeón, liberta al pueblo, pero ¿qué sucedió en el capítulo 10 de Jueces? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales. Ahora vamos ya, primero adoraban la comida, ¿sí? Por andar trabajando, que no descansaban, el Señor soltó a los madianitas para que les quitaran el fruto de su trabajo. Pero vino en los jueces, los salvaron, el Señor los bendijo, y ahora esa bendición los empujó a olvidarse de Dios y empezar a adorar a los Baales. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. ¿Ya se dio cuenta? Primero fue la comida, adoraban su trigo. El Señor los bendijo, los salvó, los prosperó. Ahora en lugar de adorar solo la comida, adoran ídolos. ¿Y qué hizo el Señor? Sigamos, 7. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. ¿Qué sigue? 8. Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los amonitas y todos ellos. Ese año, por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. ¿Cuántos años fue la primera vez? ¿Y ahora? 18 años. 18 años. Bueno, esperemos que ahora sí aprendan la lección. ¿Sí? Ya con 7 años era justo que aprendieran. Que no me dejen. Que no se crean autosuficientes. Que no confíen en sus logros. La tierra está excelente, les da suficiente comida, pero esa suficiencia los hizo a ellos autosuficientes y se separaron de mí. Espero que hayan entendido. ¿No entendieron? Entonces, como no entendiste, ahora te quedan 18 años. ¿Se recuerda lo que le dijo uno de los sabios a Faraón cuando ya estaban cansados de tanta plaga? Faraón, ¿cuándo vas a dejar ir a esta gente? ¿No ves que el país ya está destruido? ¿Y qué hizo Faraón? No. Iglesia, no le estoy metiendo miedo. Soy el atalaya que le está anunciando. Si usted insiste en tomar sus propias decisiones, independiente de lo que Dios ordena, se está buscando un problema. Se está buscando una disciplina que puede ser de 7 años o de 18 años, no sé. Por eso usted decide cuánto tiempo. Nuestro maestro en Guatemala, el doctor Río, nos enseñó algo. Usted no puede acortar la disciplina de Dios, pero sí la puede ampliar. O sea, cuando Dios dice 7 años, son 7 años. Usted no puede decir, Señor, solo 6. No, son 7. Es un edicto, 7 años. No puede cortar 7 años, pero sí puede alargarlo a 18. Usted lo decide. O se humilla, o dobla su servicio, o acepta la voluntad de Dios, le guste o no, o va a ampliar a 18 años. Amén. Ok. Pues ahí con 18 años ya la gente ya entendió usted. Porque 18 años, según en El Salvador y Guatemala, es mayoría de edad. Ya uno ya piensa. Veamos qué pasó en Jueces capítulo 13. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 2 horas.
¿Cómo empezamos? Luego, ¿no entendieron? Nos vamos a 40 años. Una generación. Una generación. ¿Usted cree que Dios, dijo Pablo, no os engañéis, iglesia? Dios no puede ser burlado. No creas que porque se tarda, dijo, creo que él o Pablo o Pedro, no creas, no tengas por tardanza su venida. Es pura misericordia. Es puro amor. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Yo espero que este mensaje sensibilice su alma, su corazón, y que ustedes padres le leguen a sus hijos el temor a un Dios verdadero. Que usted le diga a su hija, mi hija, mírate en este espejo por desobediente, mírate aquí, que me pagan el lunes y el martes ya no tengo nada, mírate en este espejo, tesoro. De eso se trata lo que le estoy anunciando con la trompeta. Sus hijos posiblemente ya están recibiendo la disciplina de los 7 años o de los 18, no sé. O quizá ellos sean la generación de los 40 años de pruebas. No le permitas, pero ni un chiste esta patoja, porque el daño va a ser para ella. Por eso algunos de ustedes, mis amados, no lograron terminar la universidad, no lograron terminar sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, porque sus padres estaban en disciplina. Por eso algunos de ustedes ni siquiera se quieren casar, mi querida hermana, porque tu madre o tu padre cayeron en una disciplina tal que te envenenaron contra todo y estás heredando la disciplina del pasado. ¿Se recuerda la mujer del profeta que tenía apenas un poquito de harina y aceite? ¿Qué fue lo que la llevó a esa situación? ¿La culpa de quién? Del padre. Tu siervo murió y nos dejó hasta aquí de deudas. Ahora mis hijos tienen que pagar las consecuencias. ¿Puedes hacer algo por nosotros? Algunos de sus padres les dejaron deudas, mis queridos, porque ellos estaban en los 18 años de disciplina y ustedes tuvieron que soportar el hambre, el dolor, la humillación. Matrimonios fallidos, matrimonios fracasados, finanzas rotas. Y aún así no entendemos. Y le estamos dejando a nuestros hijos 40 años posiblemente de fracaso. Porque el pueblo de Israel es figura nuestra. Usted ahorita todo lo mira bien, porque lo está viendo con estos ojos, pero cuando lo vemos subterráneamente, hay hijos que dicen en su fuero interno, Malaya, cuando nací, quisiera matarme. Puchica, un par de zapatos para 2 años. Solo un pantalón colgado en el lazo y uno puesto. Para esto nací. Para esto me diste la vida, Señor. Y no se dan cuenta que es por culpa de los padres que desobedecieron a un atalaya, que no hicieron caso cuando el atalaya les dijo diezmen, ofrenden, siembren, despréndanse, preparen su futuro. Jesús dijo no os hagáis tesoros, aunque el banco sea nuevo, lo que sea, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el reino de los cielos, porque ahí ni la polía ni el orín corrompen allá. Pero usted no le hizo caso al profeta, no le hizo caso al atalaya, y lo único que dejaron fueron deudas. El enemigo penetró su ciudad, penetró su casa, su familia, penetró sus ambientes. Y ahora usted mira a sus hijos. Si usted se pusiera aquí y viera a sus hijos con una mirada perdida, triste, pensando en los anteojos del gallo, no se les ve vida, no se les ve color, no se les ve pasión, no se les ve emoción. Algunos de ustedes todavía están viendo aquí así. No, hermano, por favor. ¿Qué estoy leyendo ahí adentro? ¿Qué cree que estoy leyendo?
que no hay gozo, no hay alegría. Ahora, ¿por qué? Porque sus padres desobedecieron y les heredaron esos años que faltaban para cumplir la disciplina de Dios. Ahora vamos a Jeremías capítulo 25. ¿Qué piensan hacer hasta ahorita? ¿Empezamos con cuánto? Luego, después, ahora veamos Jeremías. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Jeremías 25:10. La voz del novio y la voz de la novia. El sonido de las piedras de molino. Mire todo lo que se va a terminar. Haré cesar de ellos la voz de gozo. Es lo que hay hoy. La iglesia no tiene gozo, no nos mintamos. Hay gozo porque ya vienen las vacaciones, hay gozo porque la música es así tan alegre, pero cuando ya todo pasa, cesa la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino, ya no hay nada que moler y la luz de la lámpara. 11. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia. Empezamos. Luego, ahora multipliquemos 7 por 100, 7 por 10, 70 años. 70 años. A menos que usted le diga a su hijo, mijito, como hicimos nosotros con mis hijos, no quiere obedecer, le quito mi cobertura y que le caigan los 7, los 18, los 40 o los 70 años. Pero yo y mi casa, véngase tesoro, mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted ve a quién sirve. Pero le advierto, le toco la trompeta. O quiere 7, o quiere 18, o quiere 40, o quiere 70. Sin gozo, retrocedamos al 10. Sin gozo, sin alegría, sin oír la voz del novio, que es Jesús, y la voz de la novia, que es la iglesia, sin oír el sonido de las piedras de molino, ni mucho menos va a tener luz en sus lámparas. Ahora dígame que ser cristiano, Isabelita, es un cultito a la semana. Ahora dígame, papi, que usted es el tata de sus hijos. ¿Qué hacemos con la atalaya? Si no obedecen al tata, mucho menos van a obedecer a la atalaya. Cuentos viejos esos. Él porque ya tiene 70 años. Él porque ya vivió. No, señor, no es porque haya vivido. No es porque ella sea chapina. Porque somos sus atalayas. Somos sus atalayas. 70 años. ¿Qué le vas a dejar a esos niños? Porque todo esto es por los padres. Es por los padres. ¿A quién encontramos en Babilonia sufriendo las consecuencias de eso? A Daniel. A Daniel. A sus 4 amigos. ¿Tenían ellos la culpa? No. Don Nabucodonosor agarró, dijo, y el profeta les dijo, dice Dios que siembren, que se casen, construyan casas, porque de aquí no salen hasta dentro de 70 años. 70 más 17. Esa edad tenía Daniel, cuando aquel rey lo mandó a llamar y le dijo a Daniel, ¿me contaron que tú puedes leerles esas escrituras? No, señor, yo no puedo, pero Dios me puede dar algo. ¿De qué se trata? Fíjate que no entiendo qué dice ahí. Y dice que tú eres bueno, que eres guapo, que no hay problema, que eres buena gente. Así le dijo a Daniel.
Mene, mene, tekel uparsin. Has sido pesado, rey, y fuiste hallado falto, porque sencillamente agarraste los vasos de oro de Dios y te echaste tus cervezas en ellos. Así que has sido pesado, prepárate, porque tu reino mañana en la noche ya no va a estar. ¿Perdió el valor Daniel a los 70 y pico de años? ¿Cómo estaba Daniel? Como cuando tenía 17 años. ¿Qué piensa? ¿Todavía va a seguir creyendo que la iglesia es un lugar social para venir a jugar bingo, para venir a rifar relojitos, a que nos saluden, que nos tomen fotos? No, la iglesia es la voz del novio. Es donde se oye la voz del novio, en donde la novia le habla al novio. Pero hay quienes vienen a la iglesia, hermanos, ni oyen la voz del novio, ni la de la esposa que está a su lado, que le dice, no te durmas. Bueno, terminemos. Pero hay esperanza, hay esperanza. Por eso estamos aquí esta mañana, porque hay esperanza. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Aquí sí vamos a leerlo todos. Primer libro de Reyes, imagínense hasta dónde nos vamos. Ya pasamos por Ruth, ya pasamos por aquí, ya pasamos por allá. Ahora vamos a Reyes. Y entonces encontramos a Salomón. Salomón, intercediendo. Aquí viene la oración intercesora. ¿De quién? Vamos a ver. De líder. Pastor, ¿puede orar por nosotros? Pastora, ¿sería tan fina de orar por nosotros, pastora? Porque todos esos 70 años no hubo relación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijeron en el Salmo cuando le dijeron a los israelitas, vamos a ver, cántennos sus canciones que cantaban allá? Era burla, pero se lo decían. ¿Qué está escrito? ¿Cómo quieren que cantemos si nuestras liras están colgadas, si estamos en una tierra de opresión, en donde estamos esclavizados? ¿Cómo quieren que cantemos a nuestro Dios si Él ha cerrado su voz y su oído para nosotros? Porque nuestras liras están apagadas. Si nunca lo han leído, empiece por Génesis y por ahí lo va a encontrar. Porque la profecía dijo, ya no se oirá la voz, ya no se escuchará el canto del ave, nuestras liras están colgadas. Pero ahora viene Salomón y en una inspiración empieza a consagrar el templo de Dios. Leamos, verso 37. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si su enemiga los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoce su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre. ¿Por qué? Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel,
y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo, por cualquier camino que tú los envíes, y oren al Señor vueltos hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan, si recapacitan. ¿De qué está hablando? De Babilonia, en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, ¿qué? ¿Ok? Si en medio de su tragedia se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengas compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste de Egipto, en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharles siempre que te invoquen. ¿Qué está hablando Salomón aquí? Acuérdense que Salomón era el hombre más sabio. Él supo de los, ¿cuántos años? Luego, luego, él sabía eso. Él sabía. Y yo no quiero, Señor, que mi pueblo, mis hermanos, sigan sufriendo eso. Por eso esta casa que te he edificado, hablando Salomón, cuando vengan y te clamen, escucha desde los cielos y sánalos, libértalos, rompe sus cadenas, rompe sus pecados y libéralos. ¿De qué está hablando Salomón? De intercesión. Salomón en este momento es el atalaya que Dios ha levantado para que su pueblo venga y se reúna en la casa de Dios y vamos a orar, dice Salomón, y tú escucharás desde los cielos. ¿Qué tal? Y entonces usted conoce la historia. Como la Biblia no fue escrita así como nosotros la tenemos, sino que son eventuales, Nehemías reconstruye el templo. Luego Esdras reconstruye la ley y el pueblo regresó a Jerusalén. Y entonces llegaron a Jerusalén, se levantó toda la generación y todos entendieron que tenían que obedecer a Dios. ¿Así fue? ¿Qué pasó? Vuelta a hacer lo malo. Hasta que Tito llegó de parte de los romanos y dijo, esta gente usa mi templo para esconder sus pecados. Les quito el templo hasta hoy. Y levanta un nuevo templo. ¿Cuál es el nuevo templo que Dios levantó? Ya no habitaré en templos hechos de manos. Ahora moraré en corazones de hombres. Ese es el mensaje de esta mañana. Que sus atalayas han venido avisando y avisando y avisando. Pero no queremos entender, porque desde niños nos dijeron, yo soy tu nana, solo tu nana. Solo una nana tenés, no dos, solo una. A mí avisar. Muy bien. Y cuando usted no esté, ¿a quién le van a avisar?
¿A quién le va a avisar tu hija? Vamos a regresar a aquel verso. Y cada quien va a hacer lo que bien le parezca. Porque no fuimos enseñados a obedecer un atalaya. Creímos que porque ya leímos la Biblia alguna vez en la vida, ya sabemos todo. No, mi hermano. Yo tengo creo que 42 años de leerla una vez al año y todavía me pierdo en los pasajes. Porque esto se renueva cada año. Cada año se le quita una capa y había visto cosas que no leí el año pasado. Y usted con una vez que leyó los salmos ya todo, ya lo sabe todo. Por eso yo todavía, mi esposa y yo, todavía necesitamos a nuestro pastor Vladi. Todavía necesitamos tu consejo. Todavía necesitamos su oración, su intercesión. Por favor, Vladi, ora por nosotros. Él es nuestra atalaya. Amén, iglesia. Cierre sus ojos, por favor.